Es interesante ver cómo en el pasado se tenían que regular a la sociedad y cómo hoy en día sigue existiendo esta necesidad, enfocándonos a la pregunta, que es cómo las instituciones del derecho real digamos, tienen relevancia o influyen hoy en día en lo que viene siendo el derecho civil de Panamá. Pues antes de poder explicar todo esto, creo que es importante comprender qué es el derecho real, cuáles son sus características y la definición, para así más adelante poder ver con más claridad la relevancia que tiene con lo que viene siendo el derecho civil. Primeramente hay que saber que el derecho real es la facultad o el poder jurídico que tiene una persona sobre una cosa principalmente corporal. Algunos de los elementos que podemos mencionar viene siendo el derecho de propiedad, que es el derecho más pleno y absoluto, y bueno, vendría siendo como que yo tengo la cosa y tengo total derecho sobre ella misma, soy el propietario y por ende tengo elementos como el abuso, el disfrute y el uso. Claro que eso también tenía sus limitaciones, como por ejemplo que yo no podía edificar de tal manera que cambiara el cauce del río, o que yo tampoco podría hacer edificaciones en una línea colindante de 5 pies, 2.5 para adentro y 2.5 para afuera. También puedo mencionar cosas como la servidumbre, que es muy importante. ¿Por qué todas estas cosas son importantes? Porque vemos cómo se reflejan en la actualidad, que siguen existiendo a pesar de que hayan pasado muchos años. Pues la servidumbre podemos de la facultad de ejercer sobre algo ajeno. Bien, como es saber si existe la servidumbre, pues la servidumbre podemos de la facultad de ejercer sobre algo ajeno. Bien, como es saber si existe las servidumbres rurales, existen las servidumbres urbanas y todo esto, y bueno, obviamente estaban reguladas al igual que la explicación que acabo de dar de lo que viene siendo la propiedad. Otro ejemplo que puedo mencionar vendría siendo la hipoteca, porque es un término conocido en la actualidad y bueno, no tiene como mucha diferencia, obviamente está modificado, pero vendría siendo a ser cuando el deudor exigía, digamos, una seguridad real, le daba chance a la persona de que mientras te pagaba la deuda, yo te entregaba el patrimonio como la seguridad. Obviamente que al culminar, el deudor tenía que entregarle lo que le habían dado en calidad de seguridad. Bien, pues surgieron muchos conflictos en lo que venía siendo la hipoteca de la antigua Roma. ¿Por qué? Porque estaba eso de que qué pasa si yo soy trabajador y lo único que puedo hipotecar son mis materiales de trabajo. Pues bien, para esto se da un gravamen de la cosa, es decir, yo te doy el título de la cosa. Y también qué pasaba si, digamos, yo terminé de pagar mi deuda, pero el deudor no me quiere devolver lo que le di. Pues para esto también se hizo una modificación en la cual yo te daba el título pero de prenda. Es decir que después que yo terminaba de pagarte la cosa, tú tenías que devolvérmela. Y también qué pasaba, que también tenías la posibilidad de hipotecar una sola cosa varias veces, es decir, son mis materiales de trabajo. Pues bien, para esto se da un gravamen de la cosa, es decir, yo te doy el título de la cosa. Y también qué pasaba si, digamos, yo terminé de pagar mi deuda, pero el deudor no me quiere devolver lo que le di. Pues para esto también se hizo una modificación en la cual yo te daba el título pero de prenda, es decir que después que yo terminaba de pagarte la cosa, tú tenías que devolvérmela. Y también qué pasaba, que también tenías la posibilidad de hipotecar una sola cosa varias veces. Es decir, ¿qué pasa cuando tengo que devolver la cosa o no terminé de pagar la deuda y hay muchos que me solicitan la misma cosa? Pues bien, se hacía una especie de lista. Ejemplo, yo Génesis fui la primera, usted profesor fue el segundo y así. ¿Qué pasaba si no pagaba? Pues y yo quería venderlo, perfecto, lo podías vender. ¿Y qué pasaba si yo lo vendía a un precio mayor? Pues yo tenía que pagar la diferencia. Es decir, yo lo vendo, el esclavo que me costó $30 lo vendo a 60, pues te cobro a ti los intereses y luego te doy la diferencia. Ahora, recalquemos cómo todas estas cosas que he explicado pues vienen influyendo en lo que viene siendo la actualidad. Obviamente se han modificado muchas cosas porque ha surgido la necesidad de las modificaciones con la evolución de los seres humanos y todo esto. Ya no tenemos las mismas necesidades, han sufrido más conflictos, pero es importante destacar que todo lo que he mencionado ha sido la base de lo que hoy en día conocemos como derechos, las limitaciones. Para culminar, quiero destacar la importancia que tuvieron todas estas instituciones en la utilidad del estudio de lo que hoy en día viene siendo el derecho civil, pues
todas estas personas fueron las pioneras de lo que viene siendo hoy nuestras bases o viene siendo hoy nuestras regulaciones y leyes y demás. Sin las mismas, pues creo que la sociedad no estuviera con el mismo nivel de justicia o regulaciones que conocemos. Y me parece pertinente conocer cuáles fueron nuestros inicios y cuáles son nuestras modificaciones, e incluso destacar que algunas de las mismas que conocemos en el pasado siguen teniendo la misma esencia, o sea que siguen siendo importantes, sigue habiendo esta misma necesidad.